Desde el suave fluir de un río hasta el poderoso choque de las olas del océano, los fluidos nos rodean. Nadamos en ellos, los bebemos y los respiramos. Los fluidos son esenciales para la vida misma. En física, un fluido es cualquier sustancia que puede fluir y cambiar de forma bajo presión, incluyendo tanto líquidos como gases. Los líquidos, como el agua, tienen un volumen fijo, pero pueden cambiar fácilmente su forma. Los gases, como el aire, no tienen ni forma ni volumen fijos. Se expanden para llenar cualquier contenedor. El estudio de los fluidos, conocido como mecánica de fluidos, profundiza en los principios que dictan cómo se comportan los fluidos en reposo y en movimiento. Prepárense para sorprenderse por el funcionamiento complejo del mundo de los fluidos y su profundo impacto en nuestra vida cotidiana. Consideren el simple acto de servir un vaso de agua. El agua fluye suavemente de la jarra, adaptándose a la forma del vaso. Este evento aparentemente común se rige por una compleja interacción de fuerzas y principios que la mecánica de fluidos busca comprender. Los fluidos son el alma de nuestro planeta, desempeñando un papel crucial en los patrones climáticos, las corrientes oceánicas y el transporte de nutrientes. Nuestros propios cuerpos dependen de los fluidos para sobrevivir, con la sangre circulando oxígeno y nutrientes a cada célula. Los fluidos también son esenciales para muchas industrias, desde la generación de energía en represas hidroeléctricas hasta la refrigeración de maquinaria en fábricas. Al desentrañar los secretos del comportamiento de los fluidos, obtenemos información sobre las fuerzas fundamentales que dan forma a nuestro planeta y a nosotros mismos. A lo largo de los siglos, mentes brillantes se han dedicado a desentrañar los misterios de los fluidos. Desde el momento Eureka de Arquímedes hasta el principio innovador de Bernoulli, la mecánica de fluidos es rica en descubrimientos que han revolucionado nuestra comprensión del mundo. Examinaremos las fuerzas en juego, las relaciones entre presión, velocidad y flujo, y los fascinantes fenómenos que surgen de estas interacciones. Nuestro viaje nos llevará desde las profundidades del océano hasta los cielos, explorando los principios detrás de la flotabilidad, la presión y el flujo de fluidos. Descubriremos los secretos de cómo los aviones logran la sustentación, cómo los submarinos se sumergen y vuelven a la superficie, y cómo funcionan los objetos cotidianos como grifos y jeringas. Prepárense para sumergirse en el cautivador mundo de los fluidos, donde lo familiar se vuelve extraordinario. Nuestra exploración comienza con el trabajo innovador de Arquímedes y su principio de flotabilidad. Imagínense entrando en un baño caliente. A medida que se sumergen en el agua, sienten una sensación de ingravidez, como si una fuerza invisible los estuviera sosteniendo. Esta fuerza ascendente, experimentada por cualquier objeto sumergido en un fluido, es la fuerza de flotación, y su descubrimiento se atribuye a Arquímedes. Principio de Arquímedes. Un objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación ascendente igual al peso del fluido que desplaza. Este principio explica por qué algunos objetos flotan y otros se hunden. Si la fuerza de flotación que actúa sobre un objeto es mayor que el peso del objeto, el objeto flotará. Por el contrario, si el peso del objeto excede la fuerza de flotación, se hundirá. La densidad del objeto en relación con el fluido es clave. Los objetos más densos que el fluido se hundirán, mientras que los objetos menos densos flotarán. El principio de Arquímedes encuentra aplicaciones en numerosos campos, destacando su importancia para comprender el mundo natural. En medicina, el principio se aplica en hidroterapia, donde la fuerza de flotación del agua apoya y ayuda a los pacientes en ejercicios de rehabilitación. Los meteorólogos utilizan el principio para comprender la formación de nubes. A medida que el aire cálido y húmedo se eleva, se enfría y condensa, formando gotas de agua o cristales de hielo. Estas pequeñas partículas, menos densas que el aire circundante, experimentan una fuerza de flotación ascendente, lo que les permite permanecer suspendidas en la atmósfera como nubes. Incluso los astrofísicos que estudian estrellas distantes utilizan el principio de Arquímedes,
La aparentemente simple observación de una fuerza de flotación en una bañera abrió un mundo de comprensión sobre el comportamiento de los fluidos y sus interacciones con los objetos. ¿Se han maravillado alguna vez con el poder absoluto de los sistemas hidráulicos? Piensen en excavadoras masivas que levantan sin esfuerzo toneladas de tierra o en el buen funcionamiento de los frenos de los automóviles. Estas hazañas de ingeniería son posibles gracias a un principio fundamental de la mecánica de fluidos que lleva el nombre de Blaise Pascal. El principio de Pascal establece que un cambio en la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminuir a cada punto del fluido y a las paredes del contenedor. Este concepto aparentemente simple tiene profundas implicaciones, permitiéndonos amplificar las fuerzas y controlarlas con notable precisión. Para comprender la esencia del principio de Pascal, imaginen un tubo en forma de U lleno de agua. Si aplicamos presión a un lado del tubo, el nivel del agua en ese lado bajará, mientras que el nivel del agua en el otro lado subirá. La conclusión clave es que el aumento de presión se transmite por igual en todo el fluido, independientemente de la forma o el tamaño del contenedor. Los sistemas hidráulicos aprovechan el principio de Pascal para realizar una amplia gama de tareas, desde levantar cargas pesadas hasta controlar el movimiento de la maquinaria. Estos sistemas generalmente constan de dos pistones de diferentes tamaños conectados por un tubo lleno de un fluido, a menudo aceite. Aplicar una fuerza al pistón más pequeño crea presión en el fluido, que luego se transmite al pistón más grande. Como la presión es fuerza por unidad de área, el pistón más grande, con su mayor área de superficie, experimenta una fuerza mucho mayor que la aplicada al pistón más pequeño. Esta amplificación de fuerza permite que los sistemas hidráulicos levanten objetos muchas veces más pesados de lo que sería posible utilizando solo palancas mecánicas o engranajes. Uno de los ejemplos más comunes de la hidráulica en acción es el sistema de frenos del automóvil. El sistema hidráulico amplifica la fuerza del pie sobre el pedal, permitiéndole controlar sin esfuerzo la inmensa energía cinética de un vehículo en movimiento. Más allá de los frenos de los automóviles, el principio de Pascal es la fuerza impulsora detrás de innumerables otras aplicaciones que dan forma a nuestro mundo. Los elevadores hidráulicos, comúnmente utilizados en talleres de reparación de automóviles, elevan vehículos pesados con facilidad, lo que permite a los mecánicos trabajar debajo de ellos de forma segura. Las excavadoras y retroexcavadoras utilizan actuadores hidráulicos para alimentar sus brazos y cucharones, lo que les permite cavar zanjas, demoler edificios y mover cantidades masivas de tierra. Estas poderosas máquinas se basan en el control preciso y la amplificación de fuerza que ofrecen los sistemas hidráulicos para realizar tareas que serían imposibles solo con la fuerza humana. Los sistemas hidráulicos también son esenciales en los aviones, controlando el movimiento de los flaps, los timones y el tren de aterrizaje. Las inmensas fuerzas requeridas para maniobrar estos componentes se generan y controlan con precisión utilizando actuadores hidráulicos. Desde el acto cotidiano de frenar su automóvil hasta las maravillas de la construcción y la aviación modernas, el principio de Pascal funciona silenciosamente, demostrando el poder de los fluidos para amplificar las fuerzas y dar forma a nuestro mundo. A menudo damos por sentado el aire que respiramos, la sustancia invisible que nos rodea. Pero el aire, como cualquier otro fluido, tiene peso, y este peso ejerce una fuerza sobre todo en la superficie de la Tierra. Esta fuerza, distribuida sobre un área determinada, es lo que llamamos presión atmosférica. Imaginen una columna de aire que se extiende desde el suelo hasta el borde de la atmósfera. El peso de todas las moléculas de aire en esa columna, atraídas hacia abajo por la gravedad, crea una fuerza descendente sobre la superficie de la Tierra. La presión atmosférica es mayor al nivel del mar, donde la columna de aire que está arriba es la más alta y pesada. A medida que ascienden en altitud, la presión del aire disminuye porque el peso de la columna de aire sobre ustedes disminuye.
Medir la presión atmosférica es esencial para el pronóstico del tiempo, la aviación y la investigación científica. El instrumento utilizado para medir esta fuerza invisible se llama barómetro. El tipo más común es el barómetro de mercurio, inventado por Evangelista Torricelli en el siglo XVII. Un barómetro de mercurio consiste en un tubo de vidrio largo cerrado en un extremo y lleno de mercurio. El extremo abierto del tubo se invierte en un plato de mercurio. El peso de la atmósfera que empuja hacia abajo el mercurio en el plato sostiene la columna de mercurio en el tubo. La altura de la columna de mercurio en el tubo es directamente proporcional a la presión atmosférica. La presión atmosférica no es solo una curiosidad científica, es fundamental para la vida en la Tierra tal como la conocemos. Nuestra capacidad para respirar se basa en el delicado equilibrio de la presión atmosférica. Cuando inhalamos, nuestros pulmones se expanden, creando una presión de aire más baja dentro de ellos que la presión atmosférica circundante. Esta diferencia de presión hace que el aire entre rápidamente en nuestros pulmones, llenándolos de oxígeno. Cuando exhalamos, ocurre lo contrario. Nuestros pulmones se contraen, aumentando la presión del aire en el interior, expulsando el aire. La presión atmosférica también influye en los patrones climáticos, impulsa los vientos e influye en la formación de nubes y precipitaciones. Su delicado equilibrio es crucial para mantener un clima estable y apoyar los diversos ecosistemas que prosperan en nuestro planeta. Sección 2. Levantando el vuelo, Bernoulli y la magia de la sustentación. Una de las aplicaciones más notables del principio de Bernoulli es en la aviación. Es el principio fundamental que permite a los aviones desafiar la gravedad y volar. La clave está en la forma de las alas de un avión. Los perfiles aerodinámicos tienen una superficie superior curva y una inferior plana. El aire sobre el ala se mueve más rápido, creando baja presión. El aire más lento debajo crea alta presión, generando sustentación. Sección 3. Más allá de la aviación. El principio de Bernoulli en la vida cotidiana. Si bien su papel en la aviación es quizás el más célebre, el principio de Bernoulli está en juego en innumerables otros fenómenos que encontramos a diario. Desde el simple acto de soplar aire sobre un trozo de papel hasta el funcionamiento de dispositivos médicos sofisticados, este principio da forma a nuestro mundo de maneras sutiles y profundas. ¿Se han preguntado alguna vez cómo funciona un atomizador de perfume? Cuando aprietan la pera, se crea una región de baja presión sobre el líquido del perfume. La mayor presión atmosférica en el frasco fuerza al perfume a subir por un tubo estrecho hacia la zona de baja presión, donde se atomiza en una fina niebla. El principio de Bernoulli también es crucial en el diseño de carburadores, dispositivos que mezclan aire y combustible en motores de combustión interna. El principio se utiliza para crear una región de baja presión en el carburador, aspirando combustible a la corriente de aire y creando la mezcla combustible que alimenta el motor. Incluso en el cuerpo humano, el principio de Bernoulli juega un papel. El estrechamiento de los vasos sanguíneos, conocido como vasoconstricción, puede conducir a un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo y a una disminución de la presión en esas regiones, lo que afecta la presión arterial y la circulación. Sección 2. Más allá del tanque. El teorema de Torricelli en acción. El teorema de Torricelli se ilustra con un tanque con un agujero, pero sus aplicaciones van más allá. Ayuda a comprender el flujo de agua en tuberías, el diseño de boquillas y el sistema circulatorio. En fuentes de agua, los ingenieros controlan la velocidad del agua para crear patrones. También se aplica en boquillas de mangueras y sistemas de riego. En el cuerpo, la presión del corazón y el diámetro de los vasos influyen en el flujo sanguíneo. Sección 2. De la sedimentación a la microfluídica. La ley de Stokes en acción. La ley de Stokes tiene implicaciones en varios campos, desde la sedimentación en geología hasta dispositivos microfluídicos para diagnósticos médicos.
Nos ayuda a predecir qué tan rápido se asentarán las partículas en un fluido, crucial en ciencia ambiental e ingeniería química. En plantas de tratamiento de aguas residuales, se usa para diseñar tanques que separan sólidos suspendidos del agua. Los tanques permiten que la gravedad arrastre las partículas más pesadas, mientras que las más ligeras se eliminan por separado. En microfluídica, la ley de Stokes es esencial para manipular pequeños volúmenes de líquidos. Los dispositivos microfluídicos, utilizados para diagnósticos médicos, se basan en un control preciso del flujo de fluidos. Desde procesos geológicos hasta dispositivos microfluídicos, la ley de Stokes muestra el poder de la dinámica de fluidos. Esta relación entre viscosidad, tamaño y velocidad revela información sobre fenómenos que afectan ciencia ambiental, medicina e ingeniería. Sección 1. La sinfonía de los fluidos. Una comprensión unificada. Desde la fuerza de flotación que levanta a un niño en una piscina hasta las diferencias de presión que permiten que los aviones se eleven, los principios de la mecánica de fluidos revelan un mundo de interconexión y elegancia. Fenómenos dispares, un barco flotando, un avión despegando, una canica hundiéndose en miel, se rigen por las mismas leyes fundamentales de la física. El principio de Arquímedes explica la flotabilidad y cómo interactúan los objetos con los fluidos. El principio de Pascal revela la transmisión de presión, llevando a innovaciones como los sistemas hidráulicos. El principio de Bernoulli explica la relación entre velocidad y presión, desde la sustentación del avión hasta el funcionamiento de un atomizador de perfume. El teorema de Torricelli calcula la velocidad del fluido, con aplicaciones en fuentes y sistemas de riego. Y la ley de Stokes cuantifica la viscosidad, explicando por qué algunos objetos se deslizan suavemente mientras que otros encuentran resistencia. Estos principios forman una sinfonía de comprensión, un marco armonioso para comprender la danza de fuerzas y flujos. Esta comprensión es la base de avances científicos que dan forma a nuestro mundo. Sección 2. Una exploración continua. Las fronteras. Siempre fluidas de la mecánica de fluidos. El estudio de los fluidos es una exploración continua, con nuevos descubrimientos y aplicaciones que surgen constantemente. Desde el desarrollo de materiales avanzados que interactúan con los fluidos hasta el uso de la dinámica de fluidos computacional para modelar flujos complejos. Los investigadores están explorando el uso de la microfluídica para la administración de fármacos, creando pequeños dispositivos que imitan el sistema circulatorio del cuerpo. Los ingenieros están diseñando turbinas eólicas y represas hidroeléctricas más eficientes, aprovechando el poder de los fluidos para generar energía limpia. Y los científicos están estudiando la dinámica de las corrientes oceánicas y los flujos atmosféricos para comprender y predecir mejor los patrones climáticos y el cambio climático. El estudio de los fluidos es inherentemente interdisciplinario, basándose en conocimientos de física, química, biología, ingeniería e incluso matemáticas. Esta polinización cruzada de ideas impulsa la innovación y conduce a una comprensión más profunda del mundo natural y nuestro lugar dentro de él. A medida que continuamos explorando los misterios de los fluidos, podemos estar seguros de que nos esperan nuevos descubrimientos y aplicaciones, enriqueciendo aún más nuestra comprensión de este aspecto fundamental de nuestro universo. Desde las gotas más pequeñas hasta la vasta extensión de los océanos, el mundo de los fluidos ofrece infinitas posibilidades de exploración y descubrimiento, recordándonos que las verdades más profundas a menudo se esconden a simple vista, esperando que una mente curiosa desbloquee sus secretos.